En las 8:45 ya estamos acompañados por François Vallée. Él es un experto en materia de responsabilidad social empresarial. Su formación inicial es de filosofía, ¿verdad, François? Exactamente. Y él está de visita en Guatemala para participar en la 9ª edición del Foro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial de Centrarse, que reúne a un grupo grande de empresas privadas en nuestro país que discuten respecto de esta materia. En esta ocasión, el foro se denomina Personas Éticas, Empresas Éticas, y por supuesto que ese es un título que se le otorga al foro en unas circunstancias complejas en el país y para los empresarios en el país, para los empresarios agremiados, porque pues recientemente se desarrolla la lucha contra la corrupción y la impunidad y salen a luz participación de grandes empresarios. Al mismo tiempo también sale a luz por parte de la administración tributaria que algunas empresas grandes han debido ser intervenidas y solo frente a esa intervención han pagado grandes sumas de impuestos retrasados a la autoridad fiscal. La primera pregunta tiene que ver con eso. ¿Cómo elegir ese título y esa materia para discutir en estas circunstancias de país? Yo creo que es un buen título y es una buena materia. Y no es porque uno tiene cosas que reprocharse, porque todos tenemos cosas que reprocharnos, que no hay que hablar de ética. La ética no es la pulcritud, la ética es nuestro esfuerzo personal, pero también colectivo, para cambiar el mundo, para hacer que el mundo esté un poquito más tal como debe ser y no tanto tal como es, ¿no? Y es un tema muy importante para nosotros desde la reflexión ética de entender que estamos acá para desarrollar proyectos éticos comunes para cambiar el mundo. Por ejemplo, este dramático tema que... De la desnutrición crónica en el país. La desnutrición crónica que estaba escuchando yo. Horrible. Como en un país como Guatemala, de la riqueza, de la biodiversidad de Guatemala, ¿no? País además pequeño que podría ocuparse de toda su familia, ¿cómo vamos a tener estos niveles de desnutrición? Mi pregunta va justamente en ese sentido. Fue básicamente durante la Gran Depresión y el desempleo masivo y la pobreza, y que el tema de la responsabilidad empresarial se incrementa y sobre todo toma mayor auge en los años 50 y 60, pero básicamente con el enfoque de filantropía. Cuando uno ve esos años se da cuenta que ya han transcurrido 100 años de estar impulsando la responsabilidad social empresarial. ¿Qué puede estar fallando cuando llevamos esos 100 años y hay más pobreza? Se ha incrementado la pobreza, especialmente en Latinoamérica y no digamos en Guatemala. Hay hambre. Y también en términos de lo que es el deterioro de nuestro ambiente, es algo que va también de manera creciente. ¿Cómo lo explicamos? ¿En qué se están fallando estos esfuerzos? Sí, es que la filantropía, ese buen acto generoso que yo puedo hacer con el otro porque yo tengo mucho dinero, entonces me lo puedo permitir. La filantropía es el árbol que esconde el bosque. Un bosque que se está muriendo, como hablas, el problema medioambiental. El tema es que tenemos una actividad económica que hoy en día sabemos que es equivocada. El monocultivo, por ejemplo. Todos los expertos saben que el monocultivo empobrece la tierra, hace que el agricultor es dependiente de los petroquímicos, de productos químicos, etcétera, etcétera. Y finalmente baja mucho la rentabilidad frente a métodos de agroecología que hoy día conocemos, como por ejemplo la permacultura, que es la cultura permanente en el mismo suelo de varios pisos, de varias capas, entonces lechuga abajo, uva arriba, un árbol encima. Que busca enriquecer los suelos y evitar que se degraden. Exactamente, el suelo se enriquece y comemos en 1 metro cuadrado, ¿no? 2, 3, 5 veces más en países tropicales como Guatemala, logramos 5 veces más que el monocultivo.
¿no? Entonces, ahí tenemos respuesta a la desnutrición crónica, por ejemplo. Pero todo eso parte de qué esquemas mentales tienen nuestros empresarios para dirigir los negocios, ¿no? Y ahí, por eso yo me dedico más que todo no a la responsabilidad social de las empresas, sino de las universidades. Porque ¿dónde se forman los futuros políticos, los futuros líderes empresariales? Formar esos marcos mentales, cambiar actitudes y comportamientos hacia el desarrollo. Y ahí es dramático. Pero el marco mental al que hemos estado acostumbrados en términos generales es el de la generación de lucro y junto a esa generación de lucro, generación de empleo. En el mejor de los casos, un empleo estable, con condiciones apropiadas, digamos que traiga prosperidad a las personas. ¿Es ese un marco miope o de corta vista? Sí, porque si maximizo los beneficios de mi empresa, cuidando efectivamente los salarios, los empleos de mis colaboradores, ¿no? No veo los impactos que provoco. Y al maximizar mis beneficios, yo puedo subvalorar los beneficios de toda la sociedad. Entonces, cuando cada uno está abogado solamente a maximizar los beneficios de su pequeña empresa en su rincón, sin mirar los impactos que siempre son colectivos, sin gerenciar esos impactos, nos encontramos con problemas crónicos globales que después se nos vienen como una pared. Aunque ¿Y qué también decimos? es importante mencionar que no se trata de la responsabilidad social empresarial únicamente de mitigar o de compensar los daños causados. No, hay que enfrentarlos desde la innovación. Yo no pienso la responsabilidad social, como mero acto de filantropía. O de resarcimiento. Sí, claro, o resarcimiento. Porque la gran frase de la responsabilidad social es: no me digas qué haces con los beneficios, dime cómo los obtienes, ¿no? Entonces, esto te obliga responsablemente a mirar cuáles son los impactos que generas al hacer el negocio que tú haces, ¿no? Entonces, esto te permite mirar a realmente tu negocio. Pero más allá de eso, los empresarios deben participar en políticas públicas, ¿no? Porque uno puede decir: no es mi problema, yo hago mi negocio, pago los impuestos, el Estado verá, ¿no? Pero hoy en día sabemos que los estados son muy débiles frente a problemas que son problemas que van más allá de las fronteras y que van más allá de las políticas públicas del Estado, ¿no? Entonces, lo que me interesa en lo que está pasando en Guatemala hoy día, y Guatemala está en la mira de todos nosotros en América Latina, es que hubo un gran remesón ético, ¿no? Ahí la ética... Sigue habiéndolo. Sigue habiéndolo y está muy bien, y en todos los países tiene que haberlo. Este remesón lleva frutos de un mejoramiento de la sociedad desde la lucha contra la corrupción, por ejemplo, que es el tema. Si preguntas a los latinoamericanos cuál es el tema que más te angustia, La corrupción. La primera respuesta es la corrupción. Tenemos que ir a una pausa comercial en este momento, pero volvemos dentro de muy poco. Yo solo voy a dejarle con una pregunta que planteó François Vallée, nuestro invitado de esta noche, experto en responsabilidad social empresarial. Él decía: la cuestión de la responsabilidad social empresarial puede resumirse preguntándole al empresario: no me diga qué hace con el dinero que ha obtenido, las ganancias que ha obtenido, sino cuénteme, ¿cómo logró esas ganancias? ¿Se siente orgulloso de la forma en que logró esas ganancias? Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. De vuelta a las 8:45, Rocío Lazo nos cuenta que comentan nuestros televidentes respecto de esta conversación que gira en torno a la responsabilidad social empresarial. Adelante, Rocío. Tenemos ya varios comentarios a través de nuestras redes sociales, así que revisamos las distintas opiniones de nuestros televidentes. Oscar Morales: las empresas cumplen atendiendo el marco legal y el gobierno debe respetar los ingresos y políticas reales. Mario comenta: la mejor responsabilidad social es pagar impuestos. La responsabilidad social empresarial en Guatemala se traduce en evasión de impuestos. Doctor Sergio Hernández:
Como sociedad, no hemos salido del marco económico instituido desde la colonia. Cada día hay incremento de la responsabilidad social empresarial. El cambio no es inmediato, la filantropía es historia. Esa es la opinión de Axel. Óscar Morales, fallan los gobiernos y los funcionarios. Le agradecemos por su participación a través de nuestras redes sociales. Regresamos con ustedes, Juan Luis. Muchas gracias, Rocío. Y bueno, claro, aquí en uno de los comentarios, primera responsabilidad social empresarial es pagar impuestos. Sí. Y hay incluso también otro principio que aquí estamos viendo ya también en los tribunales, pues un caso o varios casos más bien relacionados con ellos, que es el abstenerse de invertir indebidamente en actividades políticas locales, el financiamiento político electoral indebido. Este es uno de los principales ejes que no sé cómo se vive a nivel de otros países, de los principales principios. Es uno de los tantos temas difíciles de cómo insertar hoy en día la actividad empresarial dentro de una sociedad que localmente no va bien, pero globalmente va peor, ¿no? Entonces yo creo que hay dos ejes. Hay obviamente un eje de portarse bien, es decir, cumplir con la ley, cumplir con la normativa, tratar de tener la mejor cultura organizacional con sus empleados, tratar de lograr las certificaciones que van a permitir expandirse en mercados globales. Pero hay otro tema que es la innovación social y económica. Hay muchos rubros que son del siglo XXI, no han sido del siglo XX y que sabemos que son muy provechosos y pueden mejorar mucho el ambiente. Por ejemplo, la economía circular, que es el gran tema hoy en día en Europa. ¿En qué consiste la economía circular? La economía circular es muy simple. Los desechos de una empresa se vuelven las materias primas de otra, cuyos desechos se vuelven materias primas de otra, para circularizar el circuito económico, extrayendo muchísimo menos de la naturaleza y sobre todo virtiendo muchísimo menos basura hacia el ambiente. La idea básica de la economía circular es que cualquier basura es valor, es dinero, es posibilidad de hacer algo. Esto pide mucha innovación tecnológica, mucha innovación social también, porque cuando tratas basura, cuando refabricas, cuando mantienes lo que está en uso en lugar de botarlo, necesitas mano de obra poca calificada para entrar en ese circuito. ¿Y qué necesitamos en América Latina? Realmente formalizar la gente, darle un empleo formal a las familias. Y un salario digno, no únicamente y un salario digno. Entonces la economía circular es una gran idea para nosotros en América Latina, ¿no? Obviamente todos los temas que hablé hace un rato de agroecología, agricultura orgánica, cadenas de comercio justo, es algo imprescindible que tengamos nuevas cadenas de comercio que permita al productor obtener más, ¿no? Poder vivir dignamente, trabajar para su comunidad, ¿no? Con menos dependencia de los precios del mercado internacional, que cuando bajan, como el café, por ejemplo, encuentra la población en una situación caótica. En fin, la idea no es de regalarle algo al pobre, sino uno de luchar contra la pobreza con las herramientas del mercado. François, yo veo que te invitan a hablar a un foro como el de Centrarse en Guatemala y veo también que en Centrarse se encuentran agremiadas muchas empresas del país, entre otras, por ejemplo, empresas del monocultivo, que supongo que escucharán, si no con irritación, por lo menos con incomodidad, cuando hablas de que el monocultivo es algo que ya debe estar en desuso y que genera un empobrecimiento de los suelos y que tiene un costo muy alto en general para las sociedades y los países. No me gustaría, ¿sabes qué? Porque otra vez la ética no es cuestión de pulcros, de decir acá están los buenos, acá están los malos, sino de proyectos comunes de mejora continua. Yo estoy muy a favor de la mejora continua. ¿Pero te reciben bien cuando dices esa clase de cosas o te muestran irritación o abren una discusión contigo sobre este tema? Fíjate que lo reciben cada vez mejor porque se ve que el modelo se está agotando. Se ve que el modelo no ha traído
ni las bonanzas que nos decían que iba a traer, ni el cuidado del medio ambiente, eso sí es un fracaso total, ni tampoco la buena redistribución de los ingresos. Cada día los ricos son más ricos y los pobres son más pobres frente a los ricos. Y esas son situaciones sociopolíticas que no son sostenibles. Entonces, si hablamos de sostenibilidad, y quizás yo prefiero el término resiliencia, sistemas resilientes, es decir, sistemas que se reparan a sí mismos, que saben mejorarse, evolucionar, necesitamos otras ideas y sobre todo muchísima innovación. Entonces yo estoy muy tranquilo de decirle a una empresa que trabaja el monocultivo que tiene que ir hacia el policultivo, hacia la agroecología. Estas son innovaciones que puede empezar a realizar. Yo tengo una última pregunta porque ya se nos agotó el tiempo. Muy rápidamente, François, te comentaba que para algunas empresas, no para todas, la certificación es el principal incentivo para poder competir en los mercados internacionales. Sí. ¿Cómo pasar de la certificación a una humanización de la cultura empresarial? Y con eso cerramos. Es una muy buena pregunta. Yo creo que justamente es a través de la innovación. Si yo junto a mis colaboradores les enseño el panorama que no está bien de nuestra sociedad y les digo cómo podemos generar valor no solamente para nosotros, sino para la sociedad y el medio ambiente. ¿Qué cosa podemos innovar? Mis colaboradores sin duda van a empezar a entusiasmarse. La palabra entusiasmo es una linda palabra, inteosismo, en el sismo de Dios, en el sismo divino, ¿no? Entonces, el entusiasmo es lo que nos va a permitir realmente romper con los esquemas de siempre y en lugar de hacer el business as usual, como se dice, ¿no? Empezar a crear nuevas cosas. Es innovación de la que estás hablando. Y eso es humanización. Yo creo que la humanización pasa por el entusiasmo que pasa por la innovación. Muchas gracias, François Vallée, por acompañarnos esta noche a las 8:45.